Buenos días a todos y todas. Bueno, es para mí un honor estar presentando acá, muy agradecido por la invitación. Y es principalmente un honor porque yo hice mi general de zona acá, estuve 6 años en un sector que se llama La Chimba, los que son de acá locales lo conocerán. Acá fue el colegio por primera vez mi hija mayor, nació mi segundo hijo, así que también es un lugar que le tengo muchísimo cariño. Así que muchas gracias por la invitación, doctora. Declaración de conflicto de interés, no cuento con ningún tipo de financiamiento ni de laboratorios ni tampoco de la industria de insumos, que se ve muy afectado en esta discusión. La verdad es que yo estoy acá más que como un clínico, en realidad es como es como un stakeholder, desde el punto de vista de salubrismo, de salud pública, de cómo podemos aplicar, digamos, un programa de screening de forma adecuada y cuáles son las cosas que hay que tener en mente. Y en realidad cuando se me invitó a presentar era ver si podíamos responder algunas preguntas, que es lo que intentaremos hacer durante esta breve presentación. Primero, ¿es el BPH una herramienta adecuada para el screening? Dos, ¿cuándo utilizar BPH, cuándo el PAP? ¿Cuándo es la indicación de implementación respecto a la edad? Y si van a existir cambios referentes a la población vacunada. Primero, para poder responder la primera pregunta, si el BPH es un buen screening, tenemos que saber en realidad, ¿qué es un buen screening? O cuáles son las características de un buen screening. Y en realidad, esa respuesta uno la puede encontrar en estos dos documentos. El primero de aquellos es la lucha contra las enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, donde nos señala que hay 3 cánceres que son susceptibles de screening o son muy susceptibles de screening, que es el cáncer de colon, es el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Y lo segundo es una pequeña guía que se llama una guía de cómo hacer un screening, que también es de la Organización Mundial de la Salud. Y en realidad no se ve mucho acá, pero en el fondo hay que cumplir ciertos pasos para poder hacer un screening. Primero, elegir bien a la población, ¿no es cierto? Después, invitar a la población e informarla. Después, hacer el screening, testearla. Luego, derivar a los positivos, ¿no es cierto? Y a los negativos, guardar esa información para luego hay una curva aquí, para luego, en el fondo, reanalizar y poder volver a invitar o hacer ajustes del programa. Luego, en el fondo, se hace el diagnóstico, la intervención y reportar los resultados. Todo screening tiene beneficios, por eso uno lo hace, digamos, pero también todo screening tiene daños, ¿no es cierto?, asociados, que puede estar dado por los falsos positivos, ¿no es cierto?, por los falsos negativos, puede estar dado por el sobrediagnóstico o por el sobretratamiento que puede estar asociado. Y en general, si hablamos de BBH, probablemente lo que hemos visto con los pilotajes y con la experiencia que se ha ido acumulando, uno es el daño a la salud mental que se genera a los pacientes que resultan positivos. Y en realidad, ¿cómo le explicamos que tiene un examen positivo pero no tiene cáncer? O por lo menos no debería tener cáncer, ¿no es cierto? ¿Cómo le explicamos que BPH es distinto a VIH? Ya que son cosas que uno va escuchando en la clínica y que la experiencia se va. Y lo otro es algo que señalaba recién, ¿no es cierto?, el doctor Arap, es la sobrecarga del sistema por derivaciones, ¿ya? Y en el fondo, todo programa de screening tiene que hacerse cargo de aquello. Cuando uno hace un screening, existen dos posibilidades: que el screening salga negativo, en el fondo, y que ese negativo sea un verdadero negativo. Y en realidad ese es uno de los objetivos y es lo que uno espera. Pero el screening también puede salir negativo y en realidad ser un falso negativo. Y en ese caso se puede asociar a daño, ya a lo que estábamos hablando recién. Y si el screening sale positivo, ¿no es cierto?, es que sea verdaderamente positivo y evidentemente eso sea el objetivo principal de esto, pero también puede ser positivo y en realidad ser falsamente positivo y eso también puede traer daño consigo. Pero en realidad, y en resumen, para terminar esta parte, un buen screening debe definir la condición, debe ser un problema de salud pública, como lo es el cáncer cervicuterino, ¿no es cierto? El examen debe ser simple, seguro, preciso, validado y aceptado por la población, como lo es el PAP y como se está planteando que sea la detección de virus papiloma humano. Debe haber un tratamiento, en el fondo, si es que sale positivo, qué es lo que yo voy a hacer, tener claro qué es lo que señalaba el doctor Arap sobre las guías, sobre las rutas clínicas, y el programa screening debe tener una evidencia sólida en disminuir la morbimortalidad, ¿ya? Y eventualmente los daños que están asociados a todos los programas de screening. Por lo tanto, la primera condición se cumple, la cuarta condición, la condición se cumple. Tenemos que ver en el fondo si el examen es adecuado y si este tema de las rutas clínicas es lo adecuado.
bueno, el Papa Nicolau no me voy a extender mucho, pero lo discutíamos, porque me enseñaba la doctora Selman, ¿no es cierto?, sobre cuando uno habla de sensibilidad, contra qué lo compara la sensibilidad. Y en realidad tiene que ver, ¿no es cierto?, la sensibilidad que varía muchísimo, entre un 30 y un 60%, probablemente incluso distintos números más. A eso tiene que ver con la detección de lesiones NIE, ¿no es cierto?, de alto grado 2 y 3. Por lo tanto, en el BPH nos pasa lo mismo. Esta sensibilidad aumenta muchísimo, las sensibilidades que bordean superan los 80%, pero también a lesiones tipo NIE de alto grado. Probablemente si uno hace la comparación de sensibilidad con la detección de cáncer, probablemente sea bastante similar. ¿Qué es lo que hemos visto? Cuando uno ¿no es cierto?, implementa un programa de screening, la positividad del BPH, dependiendo de la población, varía entre un 12 a un 18%, con series que van de un 10 hasta un 25%, lo cual significa, ¿no es cierto?, la sobrecarga que estamos hablando. Y de esos, entre un 10 a un 30%, incluso más, a veces son BPH de alto riesgo. Eh, esta eh, eh, este algoritmo, ¿no es cierto?, es presentado por el Ministerio, donde se agregó el 45, ¿no es cierto?, como definición de alto riesgo. ¿Qué hemos hecho nosotros en la Fundación? En la Fundación, junto con el Departamento de Evaluación de Tecnología de Salud, se hizo un análisis de la evidencia y política pública comparada de estrategia de cribado en cáncer cervicuterino. Para esto se analizó las recomendaciones de organismos internacionales como es la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Se analizó recomendaciones de sociedades científicas como la Sociedad Americana, ¿no es cierto?, de ginecología. Se analizó recomendaciones de otras oficinas de TESA, en este caso del Medical Service Advisor Committee, que es de Australia, y el Canada Drug and Health Technology Agency, que es de Canadá. Y aparte recomendaciones de sistemas de salud como Chile, Alemania e Inglaterra. Hay una iniciativa que se llama CanScreen 5, que en el fondo es un repositorio que tiene la Agencia Internacional de Estudio del Cáncer, la IARC, para donde los países puedan entregar información sistemática y general sobre los distintos programas de screening. En este caso, para BPH hay 75 programas de detección de cáncer cervical con información que está entregada, digamos, a este repositorio. Como ustedes pueden ver, no se ve poco, pero la información es bastante disímil. Chile, que está ubicado aquí con una cobertura sobre el 50%, la información es del año 2019. Sin embargo, si uno ve países como Suecia, países como Inglaterra, tienen tasas de cobertura, ¿no es cierto?, que superan el 80-85%. Sin embargo, la información que está entregada en este repositorio es del año 2013-2014, donde todavía se hacía con Papa Nicolau, que es algo que al hacer el análisis actual, digamos, de las recomendaciones actuales cambian. Si nosotros hacemos un análisis comparativo sobre las edades de recomendación del tamizaje, sobre qué utilizar como tamizaje y sobre cada cuánto utilizarlo, aquí nosotros tenemos la recomendación de la Organización Mundial de Salud, ¿no es cierto?, que es hacer el PAP más BPH, hacerlo cada 5 o 10 años entre los 30 y los 49 años, y con una recomendación condicional entre los 50 y los 64 años. Si nosotros analizamos la Unión Europea, recomienda el BPH cada 5 o más años, dependiendo de los factores de riesgo, entre los 30 y los 64 años. En el NICE, digamos, de Inglaterra, recomienda BPH más PAP cada 3 o 5 años, dependiendo, digamos, de la positividad de los factores de riesgo entre los 25 y los 64 años. Generalmente, entre los 20, prácticamente no hay recomendaciones bajo los 30 años, sino es solamente PAP. Eso hay que aclararlo. El Ministerio está en contra de la recomendación bajo los 25 años y PAP o BPH cada 3 o 5 años, dependiendo del tipo de examen. Si entre los 25 y los 30, PAP, sobre los 30, BPH. La Agencia de Canadá, ¿no es cierto?, recomienda BPH por sobre PAP cada 5 años entre los 25 y los 69 años. Australia, la Agencia de Australia recomienda BPH más PAP cada 5 años, entre los 25 y los 69 años, y la Asociación Americana
desde los 20 años cada 3 años. Si uno analiza como sistemas, como ya programas de tamizaje implementados como sistema de salud, ¿cierto? Inglaterra tiene BPH con o sin PAP desde los 25 años, cada 5 años. En Chile, nosotros tenemos la recomendación desde los 25 años, ¿cierto? 3 o 5 años, dependiendo de qué tipo de examen sea. Canadá, cada 3 años, desde los 25 años, que es PAP o BPH. Australia tiene BPH solito desde los 25 años, cada 5 años. Y Alemania tiene BPH o PAP anual entre los 20 y los 24 años, anual entre los 25 y los 29, y después cada 3 años entre los 30 y los 69 años. Ese es el análisis comparativo que uno puede hacer. Aparte, en nuestro departamento de TESA hizo un análisis de costo-efectividad, ¿cierto?, de tamizaje de CACO en pacientes FAL, que son los pacientes que están adscritos a nuestro seguro. Entonces, como estrategia se hizo la detección de BPH más PAP en mujeres de 30 a 64 años comparado con tamizaje solo con PAP. La revisión de la literatura y análisis de costo-efectividad en resultados de otros programas se comparó y se desarrolló un modelo matemático, ¿no es cierto?, que aplica esta costo-efectividad, ¿no es cierto?, de acuerdo a costo. Y lo que dice es que el número de cáncer cervicouterino detectado y por lo tanto los beneficios de supervivencia obtenidos son prácticamente los mismos entre el uso del test de BPH más PAP comparado con PAP para el tamizaje. Los beneficios de detección de BPH estarían relacionados a mayores detecciones de NIE, que es lo que conversamos en su inicio, ¿no es cierto?, por su aumento de sensibilidad, pero para ese tipo de lesiones. Por lo tanto, la detección de BPH uno la puede hacer en conjunto con PAP, detección a través de una muestra de cuello obtenido por un profesional, o sea, BPH solito, y una nueva técnica, ¿no es cierto?, la autotoma, en la cual voy a referirme muy rápido porque después viene la experta en este tema, que es la doctora Selman, y en la cual nosotros como fundación hemos aprendido un montón y eso que hemos aprendido lo hemos aplicado. Este es un proyecto GORE en el cual ella participó. No me voy a referir mayormente, solamente lo voy a referir porque probablemente ella va a hablar en detalle a continuación. Solamente este número, 17% de positividad global, en la cual evidentemente las mujeres más jóvenes, ¿no es cierto?, tuvieron mayor cantidad de casos. Estos fueron 1000 exámenes de autotoma, como dijo. No me voy a referir para no eh, quitarle, digamos, su trabajo a la doctora. Pero en general, la autotoma es un examen que está siendo cada vez más que validado, está siendo muy bien aceptado en el fondo por las pacientes y es una forma, ¿no es cierto?, de aumentar estas coberturas que se han sido frías que fueron vistas alteradas por la pandemia. Nosotros como fundación estamos haciendo actualmente un trabajo que es, a partir de lo que realizaron, ¿no es cierto?, de este proyecto del GORE de Santiago, de estos 1000 proyectos de autotoma. Estamos participando en una licitación en la cual estamos entregando 13.600 kits de autotoma a, a 5 comunas distintas de la región metropolitana y de fuera, a 30 centros. ¿Ya? Hasta ayer, digamos, estos datos son de ayer, teníamos entregado 7.440 kits nosotros a las comunas y de ellos alrededor de 900 habían sido entregados por los profesionales hacia las mujeres. Estos son los grupos etarios que están participando, estos son los distintos centros, y un dato interesante que hemos visto con la autotoma es que existe un porcentaje alto, alcanza el poquito, más o menos como un 36% de estos kits, las matronas se lo están haciendo ahí mismo en el box. La verdad de que el objetivo de la autotoma es que la mujer en el fondo se lo puede hacer desde el baño del consultorio, digamos, hasta su casa, pero evidentemente que la matrona lo esté haciendo ahí habla de dos cosas. Habla que primero existe cierta inseguridad desde las mujeres hacia, ¿no es cierto?, el examen, lo cual que probablemente con el transcurso de los años eso se puede ir venciendo, pero también existe el, 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 la reticencia desde los profesionales de salud, en este caso la matrona, ¿no es cierto?, para que la mujer se haga el examen. Y hasta el minuto, hasta el día de ayer, se habían procesado, de estos 900 que se habían entregado, se habían procesado 121. Estos son resultados muy preliminares, solamente se los quise mostrar porque es algo que está andando día a día. Como dije, estos resultados son desde ayer a las 6 de la tarde. Y tenemos hasta ahora de estos 121 kits, 8, o sea, el 6% han salido positivos, y de estos 8, uno
con HPV 18, digamos que es de alto riesgo. O sea, son resultados que son muy, muy preliminares, pero quería mostrárselos para que estamos avanzando en este tema. Por lo tanto, los programas de BPH, uno podría plantear de que la detección de BPH debería ser para todos los PAP. La autotoma de BPH debería ser un método complementario al PAP. O sea, no reemplazar al PAP, sino más bien ser un complemento para ir en búsqueda de todas esas mujeres que no se están haciendo su screening hoy en día. Lo que nosotros hemos visto con la experiencia que hizo la doctora Selman y lo que estamos viendo nosotros con esta presentación de 13.600 kits es que requiere un alto componente educativo a los pacientes justamente para tratar de soslayar este daño que se puede generar por los resultados positivos, pero un altísimo componente, mucho más de lo que hemos visto en otros programas de screening. Eh, y este tema de las rutas clínicas con el seguimiento de pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio, ¿no es cierto?, en atención primaria, donde tiene que haber una tremenda coordinación entre la atención secundaria y terciaria y la atención primaria, y la programación de aumento de demanda en colposcopía en los servicios de salud. O sea, eso es algo real y es algo que va a suceder con la instalación de las técnicas de detección de BPH. De la vacuna, dos palabras. La primera, inicialmente, ¿no es cierto?, niñas de cuarto, quinto básico, luego se sumaron los varones, y a partir de este año, ¿no es cierto?, se ingresa la vacuna nonavalente. Lo importante es que, plantearse, digamos, esta flecha en el tiempo, ¿no es cierto?, de que si nosotros queremos hacerle screening a las mujeres sobre 30 años, nuestra primera corte vacunal fue el año 2014, recién el año 2035 hacia adelante vamos a comenzar a ver los resultados, digamos, de ese programa, de la primera corte vacunal, y por lo tanto ahí recién vamos a poder analizar cuáles van a ser los cambios referente al screening, tanto en sensibilidad, en especificidad y evidentemente en cambios en la positividad de los test producto de la vacuna. Para finalizar, el mundo se mueve hacia la detección de BPH como método de tamizaje del cáncer cervicuterino, tanto por aumento de sensibilidad como también por aumento de cobertura. La autotoma juega un rol preponderante como método de tamizaje en complementariedad con el PAP, para aumentar la cobertura, como dijo siempre, complementariedad. La detección de virus papiloma humano debe ser acompañada de un fuerte componente educativo. Existe un desafío mayor en preparar la red para el seguimiento de casos de alto riesgo. La definición en Chile en mayores de 30 años como EPH pendiente de definir entre los 25 y los 30 años. El programa actual incluye los 25 años, pero sabemos que la detección de VPH bajo los 30 años genera muchísimos problemas. La vacunación jugará un rol a futuro en el resultado de positividad del tamizaje, y también hay que analizar, para hacer el enganche con la doctora, que hemos conversado, ¿no es cierto?, como si hay otros medios de toma y se pueden validar otros medios de toma como puede ser la. Así que quiero agradecer a la doctora Selman, quien ha sido pionera, digamos, en este tema y ha apoyado un montón al Departamento de Trabajo y también al doctor Arap por la invitación. Muchas gracias.